A los 81 años, un hombre había tomado una decisión creyendo que encontraría descanso y seguridad. Su familia le aseguró que en aquel lugar recibiría cuidados constantes, buena alimentación y compañía. Pensaron que estaban eligiendo lo mejor. Lo que no sabían es que esa decisión marcaría el inicio de una transformación profunda y silenciosa. La primera noche en el asilo fue desconcertante. El cuarto era extraño, las paredes frías, los sonidos ajenos. Miró por la ventana, pero nada le resultaba familiar. Ni los árboles, ni los horarios, ni los rostros. Por primera vez en décadas, no tenía el control de su entorno. Lo que parecía una elección lógica se convirtió poco a poco en una renuncia a lo más esencial, su independencia, su espacio, su rutina. Y aunque nadie lo advirtió, una vez dentro, salir ya no era tan simple. Antes de dar ese paso, hay verdades que merecen ser escuchadas. Secretos que, si se conocieran a tiempo, podrían cambiarlo todo. En un asilo, el reloj no pertenece a quienes viven allí. Desde el primer día, la rutina deja de ser una elección personal y se convierte en un horario impuesto. Levantarse, comer, bañarse, descansar. Todo está cronometrado y estructurado, como si el tiempo ya no les perteneciera a los residentes, sino al sistema que organiza sus días. Don Ernesto, por ejemplo, solía levantarse tarde, preparar su desayuno con calma y leer el periódico en la terraza. Era su forma de comenzar el día, un ritual que le daba sentido. Pero en el asilo, la jornada inicia temprano, a veces antes del amanecer. La luz artificial enciende el cuarto. Las auxiliares entran con medicinas y bandejas de desayuno, y cualquier intento de dormir un poco más se vuelve inútil. Los espacios comunes, diseñados para la convivencia, a menudo se sienten impersonales. Las actividades recreativas se programan sin preguntar intereses. El almuerzo llega a la mesa aunque no haya hambre. Incluso el momento de apagar la luz por la noche se establece de forma colectiva, sin importar si alguien prefería quedarse leyendo un rato más. Lo más duro no es la rigidez del horario, sino la pérdida de decisión sobre lo cotidiano. Elegir qué hacer, cuándo hacerlo, con quién y de qué forma, es parte fundamental de la dignidad humana. Pero en el asilo, esas pequeñas decisiones desaparecen una a una casi sin que se note, y cuando finalmente se percibe su ausencia, ya es tarde. Es cierto que una rutina puede brindar estructura y seguridad, pero cuando es impuesta sin espacio para la individualidad, comienza a vaciar a las personas por dentro. Las horas pasan, los días se repiten, y lo que antes era vida, ahora es solamente tiempo organizado. Y sin embargo, esa pérdida de autonomía no es lo que más duele. Hay algo más silencioso, más profundo, que muchos no esperan encontrar hasta que ya están allí. Una de las realidades más duras de vivir en un asilo no aparece en los folletos ni en las promesas de seguridad. La sensación creciente de haber sido olvidado. Al principio, las visitas llegan con frecuencia. Familiares que se comprometen a pasar los fines de semana, nietos que prometen llamar todos los días, hijos que aseguran estar a solo una llamada de distancia. Y durante las primeras semanas, esa conexión todavía parece viva, pero con el tiempo, las visitas se espacian. Las llamadas se hacen más breves, los mensajes se postergan, y lo que era un vínculo constante se va deshilando en la distancia. La vida afuera continúa, los compromisos crecen, y quienes quedaron dentro del asilo empiezan a ser recordados solo en cumpleaños, en fechas especiales, o a veces ni siquiera entonces. Doña Carmen, por ejemplo, solía recibir a sus nietas cada sábado por la tarde. Traían flores, dibujos, risas, pero luego empezaron los exámenes, los viajes, las responsabilidades. Un sábado se convirtió en 2, después en un mes, hasta que un día nadie llegó.
Aún así, cada sábado ella se peinaba con cuidado y se sentaba cerca de la ventana por si acaso. No se trata de falta de amor, sino de una distancia emocional que crece con la rutina. Cuando alguien ya no forma parte del día a día, se vuelve fácil asumir que está bien, que no necesita tanto, que está cuidado. Pero la verdad es que la ausencia duele más cuando se vive en un lugar donde cada rostro es desconocido y cada día se parece al anterior. Y entonces la soledad se instala, no como una gran tragedia, mas como una sombra que acompaña el desayuno, el almuerzo, la cena, una presencia silenciosa que se sienta al lado cuando nadie más lo hace. Para muchos residentes, ese olvido no es solo doloroso. Es una herida que se abre lentamente y que ningún medicamento puede cerrar. Y cuando ya no se espera a nadie, cuando el teléfono no suena y la puerta no se abre, la pregunta comienza a surgir. ¿Sigo siendo parte de la vida de alguien? En la vida fuera del asilo, las personas suelen tener pequeños motivos para levantarse. Preparar el desayuno, cuidar una planta, caminar hasta la tienda, alimentar al gato. Son tareas simples, pero cargadas de sentido. Representan autonomía, propósito y pertenencia. Sin embargo, dentro del asilo, esos hilos invisibles que dan forma a la motivación diaria empiezan a desaparecer. Las comidas llegan sin esfuerzo, los cuartos se limpian solos, y nadie necesita regar una planta porque las flores, si hay alguna, son de plástico. Los días se vuelven largos, repetitivos, sin una meta clara. Y lo más alarmante no es el aburrimiento, sino la sensación de vacío que se instala cuando no hay nada por lo cual levantarse. Don Ricardo, quien toda su vida fue sastre, dejó de tocar una aguja apenas cruzó la puerta del asilo. Durante años, sus manos crearon trajes impecables. Ahora descansan sobre sus rodillas, sin propósito, sin prisa. «Ya no tengo para quién coser», comentó una vez. Y en esa frase cabía todo el peso de su nuevo mundo. No se trata solo de perder actividades, sino de perder identidad. Lo que antes definía a una persona, su oficio, su rutina, sus pasatiempos, queda suspendido. Y con el tiempo, esa desconexión empieza a reflejarse en el cuerpo y en la mente. El ritmo se vuelve más lento, las conversaciones se apagan, la mirada pierde brillo. La falta de propósito envejece más que los años. Sin una razón para moverse, para crear, para aportar, la vida se reduce a esperar. Esperar la comida, esperar al médico, esperar que el día termine. Y sin embargo, en medio de ese silencio, algunos aún conservan una chispa, un deseo de sentirse útiles, escuchados, necesarios. Pero para que esa chispa no se apague, alguien tiene que verla, alguien tiene que recordárselos. Una de las grandes promesas de los asilos es el cuidado físico. Comida caliente, medicamentos a tiempo, asistencia inmediata. Y sin duda, para muchos, eso representa un alivio. Pero lo que no se dice con la misma claridad es que ese mismo cuidado también puede conducir lentamente a una pérdida acelerada de capacidad física. En casa, las personas caminan para ir al mercado, suben escaleras, barren el patio, cocinan, se agachan, se levantan. Todo eso mantiene el cuerpo activo. Dentro del asilo, esas pequeñas exigencias desaparecen. Las comidas llegan a la mesa, la ropa es lavada por otros y cualquier esfuerzo físico es reemplazado por comodidad programada. Al principio, eso parece una bendición. Menos esfuerzo, más descanso. Pero en pocos meses, los músculos se debilitan, la movilidad disminuye y actividades antes simples, como levantarse de una silla o caminar hasta el baño, comienzan a requerir ayuda. Lo que era independencia se convierte en dependencia, no por enfermedad, sino por falta de uso. Doña Alicia llegó al asilo con paso firme, convencida de que seguiría moviéndose como siempre. Pero en 3 meses usaba bastón.
En 6, caminador. Y al año, silla de ruedas. No sé cuándo pasó, pero ya no tengo fuerzas, dijo un día. Esa frase resume la experiencia de muchos, y es que cuando el entorno deja de exigir movimiento, el cuerpo deja de responder, y cuanto menos se usa, más se pierde. La facilidad a veces cobra un precio que nadie espera. Esta es una de las verdades menos discutidas sobre los asilos. Cuanto más te ayudan, más necesitas ayuda. Es un ciclo sutil, pero poderoso. Y una vez que comienza, salir de él no es fácil. Si llegaste hasta aquí, probablemente te hayas visto reflejado en alguna historia. O tal vez estés pensando en alguien que conoces. En cualquier caso, si estas palabras te hicieron sentir algo, escribe abajo la palabra escucho. Así sabremos que estás ahí y que este mensaje está llegando. Hay algo que no se mide en estadísticas ni se menciona en los informes médicos: la pérdida silenciosa de la privacidad. En casa, uno puede cerrar la puerta, elegir cuándo y cómo hacer las cosas, decidir quién entra y quién no. En un asilo, ese derecho comienza a diluirse desde el primer día. Las habitaciones suelen compartirse con personas desconocidas. Los horarios de higiene personal están asignados. Las puertas, muchas veces, no se cierran completamente. Los auxiliares entran sin esperar respuesta. A veces, se habla a los residentes como si fueran niños, no adultos con décadas de vida y experiencia. Don Jaime, un hombre reservado, acostumbrado a hacer todo por sí mismo, contó en voz baja lo que más le dolía: tener que esperar para ir al baño. No por falta de voluntad, sino porque debía presionar un botón y aguardar a que alguien lo ayudara, si llegaba a tiempo. No se trata de ingratitud hacia quienes trabajan allí. Muchos lo hacen con respeto y vocación. El problema no es el personal, sino el sistema. Un sistema que sin querer va despojando a las personas de las decisiones más íntimas. ¿Qué comer? ¿Cuándo ducharse? ¿Con quién compartir el silencio? Y con cada pequeña renuncia, algo más se pierde. La dignidad no desaparece de golpe, se va deshaciendo, lentamente, en los gestos no respetados, en las decisiones ignoradas, en los espacios que ya no se pueden llamar propios. Algunos se adaptan, otros simplemente se resignan, pero todos, en algún momento, sienten esa punzada interna que viene de saberse observado, dirigido, limitado. Y esa sensación, aunque se esconda bajo la rutina, nunca deja de pesar. Y aún así, hay quienes siguen creyendo que el asilo es sinónimo de paz. Tal vez lo sea para algunos, pero para muchos es el lugar donde dejaron de ser tratados como adultos, para convertirse, poco a poco, en pacientes. Antes de cruzar la puerta de un asilo, muchos piensan en lo que ganarán: atención médica, comida diaria, seguridad. Pero pocos se detienen a pensar en lo que dejarán atrás. La rutina propia, el silencio elegido, el derecho a decidir, el tiempo que antes era suyo se vuelve de todos. La intimidad se comparte, la voz a veces se pierde. Este no es un juicio sobre los asilos. Algunos son necesarios, otros están bien gestionados, pero incluso en los mejores hay cosas que nadie puede devolver: la independencia, el propósito diario, el calor del propio hogar. Y cuando se pierden, algo dentro también se apaga. Cada historia contada aquí no busca asustar, sino advertir. Porque una decisión tan importante no debe tomarse por comodidad o presión externa, sino con plena conciencia de lo que implica. Si tú o alguien que amas está considerando esta opción, detente un momento. Mira no solo los beneficios, sino también las renuncias. Pregunta si hay alternativas. Busca apoyo. Explora cuidados en casa. Porque vivir los últimos años con dignidad, autonomía y sentido no debería ser un privilegio, sino un derecho. Y si ya diste ese paso, recuerda,
Siempre hay formas de recuperar pequeñas libertades. Un paseo propio, una conversación sincera, una elección respetada. A veces basta con que alguien escuche.